Crímenes de guerra. No hay otra forma de calificar a los ataques que Rusia ha hecho en los últimos días en Ucrania contra población civil en el horario en que los lugares están más concurridos para dañar al máximo e infundir el mayor terror posible. Todo precedido de la anexión de 4 provincias ucranianas con plebiscitos tan ilegales como el de Crimea en 2014. Después, destruido el puente que une la anexada Crimea con Rusia, tras 2 semanas de éxitos militares ucranianos, vino la arremetida de Moscú. Porque Putin ha sido humillado, porque necesita demostrar que la guerra no está perdida, porque entre la movilización masiva de reservistas y los 8 paquetes de castigos económicos recibidos de parte de Europa, la popularidad baja y los cuestionamientos suben. Mientras vuelven los bombardeos en Kiev tras 4 meses en que recordaron lo que era una frágil paz, reaparece también otro temor, el miedo a un ataque nuclear que vuelve a recorrer Europa. Por error de cálculo o con intención, la posibilidad de que ocurra ya no es igual a 0. La guerra será larga y en un frío invierno, con la energía escasa y cara, el sufrimiento solo parece empeorar. Comienza Conexión Global Prime. Una guerra larga, lo decíamos, una guerra que ha vuelto a tener otro triste y dramático hito. De los últimos acontecimientos y su contexto nos cuenta en su nota Laura Soto. En cosa de segundos y con una sola detonación fue que la obra ícono y orgullo de Vladimir Putin quedó partida en 2. Después del buque militar, Moskva es el segundo símbolo del poderío ruso que resulta gravemente dañado desde que comenzó la guerra en Ucrania. Pero el valor del puente de Kerch va más allá. Es el emblema de la anexión rusa de Crimea y el único que une ambos territorios. Un incidente que se produjo un día después del cumpleaños de Putin y que fue objeto de celebraciones para los ucranianos. Me desperté con la noticia de que habían volado el puente. Nadie sabe cómo sucedió, pero en realidad no importa. Todos lo esperaban, no solo nosotros. El estado de ánimo mejoró. Hemos esperado el momento en que arda el puente. Creo que todos los ucranianos lo esperaban y estamos muy satisfechos de que finalmente haya comenzado. La noticia es muy grata. Lástima que no sucedió el viernes en el cumpleaños de Putin. Hoy fue un buen día y mayormente soleado en nuestro país. Desafortunadamente estaba nublado en Crimea, pero sin importar cómo estén las nubes, los ucranianos saben que nuestro futuro es soleado. Y si bien desde Kiev no confirmaron su autoría en este hecho, con mensajes bastante contradictorios celebraban la hazaña. Una humillación para el presidente ruso que en el último tiempo ha sufrido un fracaso militar tras otro. Por eso la represalia de Putin fue brutal. Son imágenes que recuerdan aquel 24 de febrero en que los residentes de Kiev amanecieron en medio de bombardeos. Este lunes el Kremlin dejó caer su arsenal en la capital ucraniana por primera vez en meses. Si continúan los intentos de llevar a cabo actos de terrorismo en nuestro territorio, la respuesta de Rusia será dura y su escala corresponderá a la de la amenaza formulada contra la Federación Rusa. Las explosiones quebraron la relativa normalidad con la que vivían los habitantes. Algunos de ellos se apresuraron a buscar refugio en el metro, tal como tuvieron que hacerlo cuando inició la guerra. En varias otras ciudades del país también los misiles rusos sembraron el terror. Fueron más de 80 lanzamientos solo ese día. Ataques que continuaron el martes afectando principalmente las redes de energía eléctrica. Putin también tiene como objetivo la infraestructura de energía y está telegrafiando que conforme entramos en el invierno va a ir por ella. Atacando esta infraestructura va a tratar de forzar a los ucranianos a ceder terreno. Es una nueva estrategia que podría presagiar un cambio de fase en esta guerra que ya lleva casi 8 meses y que se produce justo después de las últimas amenazas nucleares de Putin.
Quiero recordar a aquellos que se permiten tales declaraciones sobre Rusia que nuestro país también tiene una variedad de armas de destrucción y en algunas áreas incluso más modernas que la de los países de la OTAN. Y si la integridad territorial de nuestro país está amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un engaño. Son palabras que no fueron tomadas con indiferencia en Occidente, con el presidente Biden advirtiendo que desde la crisis de los misiles en Cuba no se veía una posibilidad mayor de que ocurriese un Armagedón. Cuando hablo de Putin. Él, de hecho, no puede seguir hablando impunemente del uso de un arma nuclear táctica como si eso fuera algo racional. Los errores se cometen y el error de cálculo podría ocurrir. Nadie puede estar seguro de lo que sucedería y podría terminar en Armagedón. Putin lanzó una advertencia similar a fines de septiembre luego de firmar la anexión ilegal de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, tras los referendos llevados a cabo en estos territorios parcialmente ocupados por Rusia. Un proceso que ni siquiera fue reconocido por sus principales aliados y que se inició en medio del avance de la contraofensiva ucraniana por el este del país, que ha provocado varias bajas dentro de las tropas rusas, además de su retirada. Estamos estabilizando la situación, manteniendo nuestras posiciones firmemente, tan fuerte que los ocupantes realmente están entrando en pánico. Hemos advertido que los soldados rusos en Ucrania solo tienen dos opciones: huir de nuestra tierra o rendirse. Todo mientras el descontento crece en Rusia tras el anuncio de Vladimir Putin de movilizar a más de 300.000 reservistas del ejército para apoyar a sus debilitadas tropas en el frente de batalla. Un llamado que ha provocado un éxodo masivo de hombres rusos y que han colapsado las fronteras de Georgia, Finlandia y otros países vecinos. Estamos listos para profundizar en este tema y para eso viajamos hasta San Petersburgo, en Rusia, y nos acompaña desde allá Víctor Heifetz, que es editor en jefe de la revista Latinskaya América, desde San Petersburgo, como les decía. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. A ver, quisiera preguntarte primero, ¿cómo se tomó antes del ataque al puente que une Rusia con Crimea? ¿Cómo se tomó la llamada previa de movilización masiva que hizo Vladimir Putin en el contexto de la guerra con Ucrania? ¿Cómo fue recibido en Rusia por los ciudadanos esta movilización? La movilización fue tomada, yo diría, con sorpresa, porque mucha gente lo había esperado en mayo, lo que nunca se había ocurrido, y lo hizo ahora en otoño, cuando la gente ya no lo esperaba. Entonces, hay regiones donde la gente va, incluso está formándose a las comisarías militares para inscribirse voluntariamente, sobre todo en la frontera con Ucrania. En otras regiones no se ve muchas ganas de ir al ejército, y de hecho varias decenas de miles de personas aprovecharon para salir del país mientras se podía. Víctor, ¿tú dirías que la gente esperaba que esta fuera contra Ucrania una guerra corta, una guerra relámpago, como al principio se dijo desde Rusia? ¿Qué ha ido pasando con la prolongación del conflicto? ¿Cuál es la opinión de la opinión pública, valga la redundancia, sobre este conflicto? Yo creo que en invierno la gente esperaba que este conflicto no iba a durar mucho, no todos. Otros decían que desde el principio ese conflicto iba a convertirse no solamente en una guerra entre dos países, sino en una especie de una guerra civil entre dos países cercanos étnicamente, mentalmente. Y ya creo que para finales de mayo ya mucha gente entendía que eso iba para mucho y para largo. Yo no creo que esta guerra va a terminar este año. Creo que seguiremos viendo todo esto el año que entra, y por lo mínimo. Y creo que mucha gente lo entiende. ¿Qué significa para Vladimir Putin este puente que une la anexada en 2014 Crimea, península de Crimea, que es clave además geopolíticamente para Rusia, Crimea? ¿Qué significa este puente y qué significó el ataque a este puente para
Vladimir Putin en lo personal, para su gobierno también? ¿Y qué crees tú que significó en el contexto de esta guerra? Yo creo que para Vladimir Putin, en general, el asunto de Crimea y el puente como símbolo de relanización fue una historia del auge de popularidad en 2014. Entonces, cualquier ataque a este puente debería ser percibido por él como un insulto personal, no tanto como una cosa que por el momento tenga consecuencias militares, porque el suministro de las tropas se realiza también por vía terrestre o por el mar, sino como un ataque personal y un insulto personal, sobre todo porque fue en la fecha de su cumpleaños. Entonces, creo que una respuesta había que esperar una respuesta. Y ahora, la contraofensiva rusa. Después de un par de semanas en que iban avanzando los ucranianos, viene este incidente del puente y luego bombardeo masivo de Ucrania por parte de Rusia. ¿Qué crees que está intentando demostrar, conseguir simbólicamente y también en el ámbito militar Rusia y Vladimir Putin con este ataque masivo a Ucrania, con bombardeos a zonas civiles, en horario además donde están habitadas y muy pobladas y muy concurridos los lugares además donde han sido los ataques? Yo no veo por el momento una contraofensiva, porque de hecho donde hay combates en la línea de división entre las tropas de los países, sobre todo hay cerca de la ciudad de Donetsk, es donde los rusos seguían en la ofensiva, mientras los ucranianos realizaban su contraofensiva en Kharkiv y cerca de Gerson. No veo contraofensiva rusa en los territorios que habían perdido hace un par de semanas. Los bombardeos, sobre todo según puedo ver, están destinados en contra de la infraestructura de suministro de energía, no de la principal, porque por el momento las estaciones, las plantas que están atacadas son de suministro menor, todavía existen unas más grandes. Me parece que es sobre todo una advertencia que podríamos seguir más. No creo que con estos bombardeos iban a destruir por completo el sistema de suministro de energía eléctrica de Ucrania, aunque sí se puede ver que Ucrania perdió la oportunidad de exportar energía eléctrica a la Unión Europea, lo que sí va a ser problemático no tanto para Ucrania como para la Unión Europea, que se quedó sin gran parte del gas ruso. Y también es, creo, un intento de hacer más difícil el traslado de las tropas y el sistema de comunicación entre las tropas, porque cualquier país cuando ve atacado su sistema de suministro energético tiene que distraer parte de la atención, ¿no? Hay también un mensaje hacia los ucranianos de que les recuerden y que sepan que pueden ser atacados en cualquier parte de su territorio, que las armas rusas pueden alcanzar cualquier parte del territorio ucraniano. Yo creo que sí. Mira, no es la primera vez que atacan los objetos de energética. Los rusos habían hecho esto antes en la ciudad de Kharkiv, en algunas otras partes. Los ucranianos habían hecho esto en las regiones secesionistas, sobre todo en la ciudad de Donetsk y también en algunas regiones fronterizas de Rusia. Todo esto, según entiendo, no está permitido por las normas legales de tener las guerras, pero a esa altura ni uno ni otro lado se ocupa mucho de seguir las leyes. El objeto es hacer el daño más posible al enemigo y demostrar que sí podemos alcanzarles el territorio que usted considera controlado. Por eso creo que también ataques a territorios de Ucrania occidental, pero además hay que tomar en cuenta que allá están varias las plantas eléctricas más grandes, con la pérdida de estación atómica en Zaporizhia, que producía creo que 40% de la
energía eléctrica para Ucrania, estas plantas hidroeléctricas y termoeléctricas se convirtieron en objetos muy importantes para Ucrania. ¿Hay miedo entre la población rusa de que la amenaza de usar armas nucleares sea más bien de esas que tienen pequeño alcance, que se llaman tácticas, o de las masivas se concrete? Más de una vez hemos escuchado que Vladimir Putin dice que la posibilidad del uso de las armas nucleares está sobre la mesa para él. Quiero preguntarte si tú crees que es una posibilidad real y qué piensa la opinión pública en Rusia. ¿Le preocupa ese tema? Espero que no sea una posibilidad real, porque para mí no existen unas guerras nucleares tácticas. Una guerra nuclear se empieza tarde o temprano y muy pronto se convierte en una guerra global, y en esa guerra no habría ningún triunfante. Según he leído lo que había dicho el presidente ruso Putin, él no dijo que va a usar armas, pero advirtió que en caso de que Rusia esté atacada, eso dice el concepto de la defensa nuclear rusa, que si Rusia esté atacada por armas nucleares o esté atacada la infraestructura que permite lanzar cohetes nucleares, o en que estén atacados los sistemas vitales para la existencia del país. En estas tres circunstancias, Rusia debería responder con armas nucleares. Eso es lo que dice el concepto de la defensa rusa. De hecho, Putin lo que hizo es repitió estas tres tesis, estos tres planteamientos. A mí no me parece que es una amenaza directa, aunque dejó ver que él no olvida sobre armas nucleares, y me parece que era no tanto para Ucrania como una advertencia para los países de la OTAN. No estoy seguro si esa advertencia va a tener necesariamente un efecto, pero la hizo. Cierro solamente preguntándote, ¿Vladimir Putin sigue siendo popular, bastante popular, muy popular en Rusia o no? ¿Le ha subido la popularidad a esta guerra o le ha afectado en su popularidad? Es muy difícil responder a esta pregunta porque yo no veo encuestas sociológicas creíbles. Ajá. A las que por lo menos yo creería. Según yo puedo ver, bueno, entre los que no le estaban creyendo siguen sin creerlo, entre los que estaban creyendo mantiene un núcleo duro. Yo creo que mínimo 40%, tal vez la mitad de su base de apoyo lo mantiene. También hay ciertos segmentos de la sociedad que estaban más o menos a su favor y ahora no les gusta mucho el hecho no tanto de las armas nucleares, sino el hecho de que les puedan llamar al ejército. Esta es la capa social la que perdió sobre todo confianza. La gente que sí puede ser llamado al ejército. Pero también entre muchos de ellos hay nivel de apoyo. Hay que ver dimensiones regionales, son muy diferentes. Donde se ve, a mi criterio, más descontento son las urbes grandes, sobre todo Moscú y San Petersburgo. En los pueblos más chicos, en la zona rural, no creo que él perdió mucho apoyo. Quiero agradecerte, Víctor, que nos hayas acompañado desde Rusia, específicamente desde San Petersburgo, con tu análisis. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias por invitar. Vamos a revisar el mapa de Ucrania para ver el estado de la guerra en estos momentos. Lo más relevante de entender, ahí ustedes ven la descripción, primero las zonas de los últimos bombardeos prácticamente en toda Ucrania, en cerca de 12 provincias, otras cifras dicen que 14, pero en fin, en gran parte del país, como ustedes ven, han habido evidentemente ataques rusos y ataques que tienen que ver con infraestructura civil, por un lado, también con tratar de cortar las líneas no necesariamente las principales, pero al menos sí las secundarias, férreas y también de suministro eléctrico en un contexto de un invierno duro, frío, con la energía muy cara. Esto es complicado y también para el abastecimiento desde
obviamente que de electricidad, pero todo el abastecimiento de un país dependiendo de aquello es complicado, más encima con la central nuclear en manos rusas, aún más complicado el panorama. Luego ven zonas recuperadas en la última, básicamente cuando vuelve a tomar control de la guerra Ucrania, están en celestes, en rojo, las líneas de último avance de pelea de los rusos y ya tienen zonas en rosado, evidentemente en control ruso. ¿Por qué Crimea? Ojo, ¿por qué Crimea lo estamos poniendo en rosado y no lo ponemos en ese café que implica Rusia? Porque la comunidad internacional, la legalidad internacional no reconoce esta anexión vía un plebiscito fraudulento el 2014 cuando estaba ocupado militarmente. Además, la zona de Crimea es por eso que no se toma como rusa, sino como ocupada, como controlada por Rusia. Y aquí está entonces el ataque que se dio efectivamente porque este es el Mar de Azov, este es el Mar Negro y por lo tanto aquí está el puente y el estrecho importantísimo que une Crimea, que es clave para Rusia, con este país. Entre otras cosas, Crimea es muy importante para Rusia porque aquí está Sebastopol, que es el único puerto que tiene en aguas cálidas Rusia, no tiene otro más, pero además porque le da una ubicación geopolítica clave en el Mar Negro a Rusia, porque lo deja además efectivamente con una posición de ataque también a toda esta zona de puertos y muy importante de Rusia y porque le permite de alguna manera hacer una pinza entre este sur y el norte en Bielorrusia, que además hay que destacar evidentemente que es, y les voy a dejar ahí el mapa para que lo puedan observar con claridad, aliado de Rusia, el único aliado que aún así no ha reconocido la independencia de las zonas separatistas, pero Bielorrusia con un gobernante, por así decirlo, completamente autoritario, si soy generosa, y un dictador, básicamente, para ser bien honestos. Lo importante entonces es que en el último mes el ejército de Ucrania ha recuperado el control de grandes extensiones en la zona este del país, que ustedes ahí ven marcadas de celeste, y en el este las líneas defensivas rusas ocupaban antes grandes extensiones en la provincia, por ejemplo, de Kharkov, se desmoronaron en septiembre dejando en manos ucranianos, incluso Liman, que es un nudo ferroviario muy importante. Pero ahí vemos entonces las zonas separatistas que siguen controladas todavía por Rusia, aunque el avance de Ucrania, ustedes van observando que es cada vez más intenso en la zona este sobre todo y noreste de Ucrania. Ahí se están librando batallas importantes, mientras en la contraofensiva rusa hay un bombardeo sobre toda la zona de Ucrania, distintas ciudades muy importantes, desde la capital, que en 4 meses no había tenido bombardeos, y todo esto en el conjunto de estas 4 provincias, además, que anexa mediante plebiscitos fraudulentos Rusia. Estamos listos para conversar con Andreas Feldman, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Illinois en Chicago. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Estados Unidos. Hola, buenas tardes. A ver, lo primero que quisiera preguntarte es cómo se lee en Estados Unidos tanto la explosión de este puente que une Crimea con Rusia, como los ataques masivos que ha realizado a blancos civiles Rusia en respuesta. Bueno, mira, la reacción es mixta, te diría. Hay mucha preocupación por el escalamiento del conflicto. Y bueno, si bien hay una sensación, digamos, de beneplácito porque la contraofensiva ucraniana está rindiendo muy buenos frutos en distintas regiones, ¿no? Y realmente el ejército ucraniano ha rendido muy bien. Hay enorme preocupación por, digamos, como te mencionaba, por el escalamiento del conflicto y por la retórica que está saliendo del Kremlin en relación, digamos, al conflicto como tal, ¿no? El bombardeo con misiles de manera indiscriminada ha sido una constante en el conflicto, pero durante varios meses había disminuido, y esto evidentemente es una reacción que apunta a eso, al escalamiento significativo de la presión rusa en Ucrania. De modo que eso, unido a las amenazas, digamos, veladas en materia de la utilización de armas de destrucción masiva, ha generado muchísima preocupación aquí en general en los sectores del gobierno del presidente Biden.
¿Qué le pide la opinión pública norteamericana como reacción a Biden en un contexto económico complejo, en un contexto que tampoco lo tiene fácil la Unión Europea, viene un invierno muy frío además, con problemas energéticos? ¿Le importa la guerra en Ucrania o no a la opinión pública norteamericana? En el contexto además después vienen las elecciones de medio término, un gobierno que no tiene necesariamente tanto respaldo, que no lo ha tenido fácil en el Congreso. ¿Qué espera la opinión pública de Biden respecto a Ucrania y si le importa en el fondo lo que pueda o no hacer Estados Unidos en este conflicto? Mira, la opinión pública acá evidentemente ha tenido una postura, digamos, de apoyo a Ucrania. Es incondicional, hay manifestaciones, digamos, de simpatía muy grande y te diría como espontánea en todo el país. Pero se siente de manera muy distinta la presión de la guerra acá de lo que es en Europa, porque acá los precios energéticos, si bien han subido bastante, no han subido de la forma que han subido en Europa, y la gente en el fondo no necesariamente atribuye, ¿no?, la subida de los costos energéticos a la guerra en Ucrania. En general tiende a vincularla más con el proceso inflacionario, que evidentemente están relacionados, pero la opinión pública no necesariamente lo conecta. En general se le pide a la administración grados de firmeza con Rusia, pero se le pide prudencia también. Pero te diría que hay una sensación de desconexión un poco con la gravedad de la situación en Ucrania. Y yo creo que la distancia hace que la guerra acá se sienta de manera mucho más lejana y distinta de como presumo se debe sentir en Europa. No ha tenido nada de buenas noticias Vladimir Putin. La explosión de este puente es previa a su cumpleaños. Digo, es un tema anecdótico, pero no lo es tanto tampoco, porque él lo siente como algo muy simbólico. Este puente es como el símbolo de la anexión de Crimea, un puente que además él inauguró manejando unos camiones en toda una puesta en escena, ¿no? Esa fue una pésima noticia. La contraofensiva también ucraniana avanzando hacia el este, recuperando posiciones. Y la pregunta entonces es, ¿qué mensaje está entregando y qué está logrando, qué está intentando hacer también cuando hace estos nuevos bombardeos masivos, cuando amenaza veladamente con un uso posible, eventual, de armas nucleares? ¿Qué le está diciendo a Ucrania, qué le está diciendo a Europa y a Estados Unidos y qué le está diciendo a su propio país, Putin? Yo partiría un poco por lo segundo. Yo creo que el bombardeo y el escalamiento va más en función a la presión doméstica que él tiene, ¿no? Él tiene una presión doméstica enorme porque la guerra ha sido realmente un fracaso y porque ya no son los opositores de la guerra los que lo están, digamos, lo que lo cuestionan, sino son sectores nacionalistas, ¿no? Y sectores, digamos, del círculo duro de él, que básicamente lo cuestionan. Lo que pasa que, ojo, que lo pueden cuestionar, pero igual en Rusia hay una sensación de miedo enorme, ¿no? Entonces estamos entrando en un terreno muy, muy complejo y probablemente el terreno más peligroso porque el Kremlin y en particular la figura del presidente Putin está en una situación está muy acorralado, está muy, muy presionado. Y por lo tanto ya uno ve como ya incluso, digamos, actitudes como de desesperación. Y eso puede ser tremendamente peligroso y eso es lo que realmente teman, porque no solamente estamos hablando de que, digamos, se calculó mal al invadir Ucrania, sino que esa ausencia de cálculo en el fondo ha llevado a otro tipo, digamos, de acciones que en el fondo han escalado el conflicto y que han profundizado ese mal cálculo. Entonces es muy compleja la situación para él, porque en el fondo él está peleando por su supervivencia y él está asociando, ¿no?, que la situación en Ucrania realmente significa, digamos, que la supervivencia de Rusia la está asociando en su mente, que la supervivencia de Rusia está, digamos, en cuestión. Y es un tema de percepción. Y eso es lo que es realmente peligroso, porque no es un tema, digamos, objetivo, es la percepción de él sobre el conflicto y sobre cómo el conflicto lo puede impactarlo a él y a su proyecto político. ¿Qué crees que va a pasar con estas 4 regiones anexadas y con estos
plebiscitos fraudulentos que nos hacen recordar también, y digo fraudulento porque para que un plebiscito sea válido requiere observadores internacionales, requiere libertad, no ocupación militar, además del lugar donde tú preguntas, cosas como básicas, ¿no? Y que recuerda obviamente lo que pasó el 2014 con Crimea. ¿Van a terminar siendo situaciones que se perpetúen en el tiempo o no? Porque tampoco es fácil para el presidente Zelensky aceptar esta situación de facto. Sí, yo que en el fondo uno de los escenarios, y es difícil preverlo, uno de los escenarios que sí es muy previsible es que en el fondo la guerra continúe, digamos de manera, continúe arrastrándose. La contraofensiva ucraniana ha sido muy exitosa, pero tiene un punto de límite que es el invierno, que se acerca rápidamente, ¿no? Y en unas 3 o 4 semanas más esa contraofensiva no va a poder, digamos, seguir. Por lo tanto, la idea de ellos es tratar de, en la medida de lo posible, ocupar la mayor cantidad posible de territorios, sobre todo la zona de Jersón, que es la zona del sur, que en el fondo defiende el puerto de Odesa, que está más hacia el oeste, pero que sí da la proyección de Ucrania hacia el mar, y eso podría ser muy importante. Jersón además es una ciudad muy, muy importante. Y lo otro tiene que ver en la parte del norte, ¿no? En la zona de Luhansk, que es otra zona que Rusia ha ido perdiendo territorio de manera muy Andreas, sí. Mientras hablas le voy a pedir si el director nos puede poner el mapa en que salen las ciudades, para que se entienda lo que tú estabas explicando, porque tenemos un mapa que podemos proyectar en que justamente se puede ver Jersón, y es importante que la gente entienda cuando vea ese mapa a pantalla completa que tenemos el Mar Negro por un lado, que es el mar más grande que van a ver en el mapa, pero también está el mar de Azov. Y el mar de Azov lo ven ahí, ven en la península de Crimea, y ven el mar de Azov a la derecha arriba, y después bajo Crimea ven todo el mar Negro. Y evidentemente les voy a pedir ahora si podemos poner el otro mapa en el que salen todas las ciudades y sale marcado también, si es que lo tenemos, Sebastopol, pero justamente Jersón, que se puede leer en ese otro mapa, lo vemos como una ciudad clave, muy importante. Ahí lo estamos viendo, Jersón, que era lo que tú mencionabas, y por lo tanto ahí hay hacia el este un límite al avance de la contraofensiva ucraniana. Correcto. Bueno, mira, la parte Rusia está ocupando más o menos el 15% del territorio ucraniano, y realmente la parte más preocupante para Ucrania es básicamente la ocupación rusa de toda la franja costera del sur de Ucrania, que en el fondo partió con la anexión de Crimea en el 2014, pero que en el fondo en la guerra hizo grandes, digamos, avances Rusia. Digamos, de manera sorprendente, si bien Ucrania hizo grandes avances militares en el este, en el sur ha estado bastante, digamos, ha tenido muchas dificultades. Recién esta contraofensiva ha podido, de una otra manera, empujar a Rusia hacia el este. Y el gran problema de Ucrania era que en algún minuto se temió básicamente la caída de Odesa, que es la ciudad que está más bien hacia el oeste. Y eso implicaría que básicamente Ucrania quedaría sin salida al mar. Y eso podría ser desastroso. Quedaría encajonada en el fondo sin salir al Mar Negro ni tampoco al de Azov. Quiero cerrar solamente con una pregunta. ¿Tú interpretas también lo que ocurre en Corea del Norte y los misiles que tira encima del espacio de Japón, de alguna manera conectado o relacionado también con lo que vemos en Ucrania? Absolutamente. O sea, la situación geoestratégica es tremendamente compleja, hay mucha presión sobre Occidente. Y en ese sentido, otros actores importantes como China o como Corea del Norte, que es un actor importante en términos del arsenal que tiene, evidentemente que toman ventaja de una situación de enorme incertidumbre y de enorme presión. ¿Cuántos flancos abiertos puede tener Occidente y Estados Unidos, ¿no? De modo que evidentemente están relacionados. La crisis en Taiwán y la crisis ahora en Corea del Norte, y la utilización, digamos, de test de misiles balísticos por parte de Corea del Norte, evidentemente está íntimamente vinculado a este momento que estamos viviendo tan delicado, tan difícil, ¿no? Claro, entiendo, es aprovechar la falta o la imposibilidad de reacción en un momento tremendamente complejo para Occidente, para la OTAN y para la Unión Europea. Correcto, sí.
Andrea Feldman, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Estados Unidos para profundizar en el análisis de este tema súper importante. Lo hemos dicho, tal vez como ningún otro conflicto nos recuerda lo conectado que está el mundo, que lo que ocurre en un punto nos debe importar a todos y a todas. Correcto. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Chao. Hacemos una pausa en Conexión Global, pero al regreso, por supuesto, que vamos a volver con más análisis. Vamos a comparar Rusia, Ucrania, Chile para entender las magnitudes y tratar de proyectar al futuro este conflicto. Volvemos de comerciales para poner en contexto este conflicto y es bueno comparar para que veamos quiénes se están enfrentando. Evidentemente que Ucrania tiene el apoyo de la Unión Europea y claro, Rusia también tiene sus apoyos de China, por ejemplo, entre otros también de Bielorrusia, pero evidentemente China es lo más relevante. Unión Europea y también Estados Unidos, no hay que olvidarlo, tiene el apoyo Ucrania, pero de igual manera son países de tamaños y envergaduras completamente distintas, ¿no? Miren, veamos algunos datos. Habitantes, estamos hablando de 145, casi 146 millones en el caso de Rusia, 100 más, de hecho 106 más millones que Ucrania. Y miren Chile, que se ve chiquitito, 20 millones, pero muy orgullosos los chilenos ahí también. Pero estamos hablando, ojo, en Ucrania eran casi 41 millones porque hay 7,6 millones de refugiados a raíz de esta guerra cruel, de esta guerra unilateral, digo unilateral en su inicio, evidentemente, de parte de Rusia hacia Ucrania. Una guerra, bueno, muy difícil encontrar alguna justificación alguna vez en las guerras, pero aquí hay una agresión que comienza además de manera completamente ilegal, no defensiva de parte de Rusia, aunque ellos dicen que se estaban defendiendo, que estaban ayudando a los separatistas. Pero en fin, dicho esto, miren la diferencia, estamos hablando del país más grande del planeta cuando hablamos de Rusia, son 17.098.250 kilómetros cuadrados, es de una extensión impresionante y Ucrania es más chiquitito que Chile, a pesar de que es uno de los grandes países de Europa, pero es chiquitito en comparación con Chile, 603.550 kilómetros. De eso estamos hablando cuando hablamos de la diferencia ya solo de habitantes y de tamaño, de superficie. Ingreso per cápita, $12.000 en el caso de Rusia, un tercio, casi un tercio, bueno, es un poco más, pero sí, pero un poquito más de un tercio en el caso de Ucrania y en Chile, más que en los otros dos. De hecho, podríamos juntar casi el PIB per cápita de Rusia, más el de Ucrania, y ahí se forma el de Chile. Miren lo que ocurrió con el crecimiento, todavía afectado por temas como la pandemia, pero sobre todo por la guerra, entre otras razones, pero principalmente la guerra, ¿no? Eso ha afectado fuertemente en el caso de Rusia, la guerra, las sanciones económicas europeas y también tiene un arrastre en toda esta economía. Venimos con un arrastre evidentemente del tema de la crisis global, la recesión global y los efectos aún de la pandemia. Crecimiento entonces, no, un decrecimiento en el caso de Rusia de menos 4,5%, en Ucrania menos 35% y va a ser aún peor, con la infraestructura además destruida, que era un país además que era uno de los graneros del mundo, producción agrícola muy importante y de otros tipos también, toda esa industria en general en el suelo, el tema también energético, complicadísimo, solo 2% de crecimiento en el caso de Chile. Inflación 14,1% para Rusia, 19,5% para Ucrania y en el caso de Chile 13,7%. Desempleo 3,8% en Rusia, con un mercado además informal paralelo tremendo también en el caso de Rusia y con ciertos cuestionamientos además de los organismos internacionales respecto a la fiabilidad de las cifras que entregan. Desempleo casi la mitad de la población, o un 43,5% para ser más precisos en el caso de Ucrania. Cada vez peor además, lo decíamos, con una economía en el suelo y con muchos teniendo que dejar sus empleos para combatir en el frente de batalla. Chile 7,9%, pobreza 14,3% en el caso de Rusia, 60% hoy por hoy en el caso de Ucrania, 10,8% en el caso de Chile. Solo para poner en contexto algunas de las cifras que en Ucrania siempre han sido distintas respecto de Rusia, pero esa bandera, que
que tenía el celeste y el amarillo por el trigo y por el cielo ucraniano, ha visto además cambiar completamente su realidad y su presente con la guerra. ¿Cuál es su futuro? Es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a seguir profundizando en este tema y para eso nos acompaña Mladen Yopo, que es investigador del Programa de Política Global de la Universidad SEC y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden. Mladen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Buenas tardes, Mónica. Quisiera que nos enfocáramos sobre todo en las relaciones, cómo se van configurando las relaciones de poder. Y lo primero que quisiera preguntarte es uno de los temas que recorre Europa y todo el mundo, el temor en todo el mundo, también en Estados Unidos, es sobre la amenaza nuclear. ¿Cuál es la capacidad nuclear de Rusia y que diferenciáramos lo que puede ser un ataque nuclear más bien táctico, o sea, de corto alcance, que uno masivo? Sí, mira, que se esté hablando ya del tema nuclear, eso es un retroceso enorme, porque coloca en peligro y genera una sensación de amenaza permanente. Esa es la primera cosa que hay que decir. Lo segundo, aquí no hay bombas tácticas. Pensemos que las bombas tácticas que se quieren usar ahora tienen alrededor de 200 kilotones y las que usaron en Hiroshima y Nagasaki eran entre 16 y 20 kilotones. Por lo tanto, es realmente una barbaridad el hecho de amenazar con el uso de bombas atómicas, sobre todo de dirigentes de alto nivel. El hecho, Putin no lo ha hecho tan explícito, pero Medvedev sí lo hizo, y en esa perspectiva yo creo que es complicado. Ahora, Rusia, Estados Unidos, hay varios países que tienen bombas atómicas hoy día importantes. Diría que Rusia y Estados Unidos son los principales, pero ahí está Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel se supone que tiene, y Irán no sabemos dónde va, más Corea del Norte. O sea, ahí nombré unos cuantos países que hoy día tienen una capacidad nuclear importante. Y eso, al final, es el exterminio un poco de la humanidad, porque esto puede empezar, pero nunca sabe dónde va a terminar, porque va a venir una contrarrespuesta o una réplica. Yo creo que hoy día estamos en un periodo bien crucial en la guerra de Ucrania, porque se viene el invierno y está usando un poco, manipulando un poco el uso, digamos, de lo energético hacia Europa. En parte Putin está usando, digamos, el frío, digamos, como un elemento, y además está bombardeando a la población civil con claros costos, digamos, de personas. Y ahí, en el fondo, nuevamente, ahí ya viene a, ¿no es cierto?, a sobrepasar lo que son ciertas convenciones como la Convención del Genocidio del 48 o la Segunda Convención de Ginebra, ¿no es cierto?, del 49, con 70 contra personas civiles. Sí. Ahora, yo te decía porque el mayor arsenal nuclear del mundo es el ruso. Se conocen más detalles de estas armas estratégicas nucleares, que son las que hacen destrucción más bien masiva, y por el New START, en el fondo, tienen que informarse con Washington de estas armas. De eso se sabe un poco más, porque es el único tratado que existe de desarme y control armamentístico. Las tácticas, que son las que se ocupan más bien en el campo de batalla misma, que son más acotadas, muchos dicen, si es que llegara a ocupar un arma nuclear, sería de estas, pero de igual manera, si las pone, por ejemplo, o las usa en los territorios separatistas o en los anexados, tiene el riesgo las tropas rusas en el campo de batalla, la gente que vive ahí y también el avance de estos tóxicos hacia más allá de la línea de batalla. Entonces la pregunta es, si eso tú crees que no es posible o es posible, y ¿cuál es entonces el objetivo de amenazar con aquello? Yo creo que más bien es una suerte de póker aquí. Se está usando un tema de póker. Porque ahora, precisamente, Estados Unidos va a entregarle nuevos misiles. El NASAM, por ejemplo, que es un misil que tiene parte del escudo que tiene Israel y que tienen en Washington. Los alemanes entregaron el Iris-T, digamos, que tienen gran capacidad, no solamente de seguir el blanco, sino desde muy lejos. Van a armar una suerte de escudo, sobre todo en las grandes ciudades, y están dispuestos hoy día a hacerlo. Entonces, hoy lo que está haciendo Putin es bombardear mucho, en el fondo, para tener también un apoyo interno, dado el fracaso que ha tenido desde el 24 de enero del 22 hasta la fecha, porque no es que no haya mandó tropas de primer nivel.
Lo que pasa es que fue derrotada la tropa de primer nivel, no fueron todos, por cierto, pero ha usado submarinos en ataque, ha usado aviones de primera generación, es decir, ha usado armamento muy importante. Entonces, eso ha implicado que hoy, en el fondo, esté con una amenaza. Aquí vamos a hablar un poco de guerra de tolerancia. Eso es lo que estamos hablando, un poco quién resiste más en este juego, un poco quién resiste un poco el frío que viene ahora en Europa, los bombardeos, o hay un juego ahí de tolerancia. Mladen, también preguntarte cómo se reconfiguran en este momento las alianzas y, por un lado, ¿qué pasa con el liderazgo de Rusia frente a las ex repúblicas soviéticas que todavía le son cercanas, a aquellas me refiero, porque ya hay algunas que comienzan a tener diferencias con Putin y algunos analistas hablan de que hay un cuestionamiento de su liderazgo, incluso en su bloque? ¿Y qué pasa también con países como China? ¿Qué pasa también con países como Irán respecto del apoyo o no que le dan en esta nueva fase de esta guerra a Putin? Bueno, países como Irán le están vendiendo armamento a Rusia, importante, a nivel de drones, a nivel, digamos, de misiles también, que no es menor. Yo creo que ahí están sacando parte, porque la venta de armamento es un súper buen negocio. Hay otros países que hoy día las alianzas no son tan claras. Por ejemplo, el caso de la India, ¿no es cierto?, con Rusia, tienen una cierta relación para tratar de limitar la relación que tiene Rusia con Pakistán. Entonces, ahí la India tiene que hacer un juego intermedio. El caso de China, hoy día China, si bien está mirando un poco este elemento, pero tampoco está tan claro que hoy día China tenga la capacidad de poder limitar lo que son las actuaciones de Putin. Putin ha consagrado una concepción autoritaria de alguna forma, muy fuerte, muy en la onda un poco mesiánica de la euroasiática, digamos, un poco esta gran Rusia, que viene del 880, para ser un poco claro, para contextualizar, ¿no es cierto?, este gran país. Entonces, yo tengo la impresión de que hoy está difícil la situación de conversación. Ahora, ¿qué está ofreciendo? Putin acaba de ofrecer, ¿no es cierto?, volver a hacer funcionar los conductos de gas. Y ese es un tema no menor. Le dice que falta que en el fondo Europa compre. ¿Por qué? Porque también se está viendo de alguna forma como un país relativamente paria y los efectos económicos son importantes. Pero ha logrado sortear los efectos económicos. Hay países que están comprando gas y que no es un tema menor. Por ejemplo, Serbia, que criticó, por ejemplo, que un país aliado de Putin, un país aliado de Rusia, así sucesivamente. Entonces, aquí hay una suerte de alianza. Yo diría que la alianza más dura, en el fondo, tiene que ver con Estados Unidos y lo que son los países de la OTAN, fundamentalmente los países de la OTAN y lo que eran ex países de la órbita soviética, no países, digamos, de lo que era la Rusia tradicional. Me refiero a Polonia, por ejemplo, me refiero a Lituania, que hoy son parte de la OTAN, y que ambos países, junto a Ucrania, fueron acusados por Lukashenko, el bielorruso, que es un gobierno relativamente títere, digamos, de Moscú, de estar creando o querer crear de alguna forma atentados terroristas en suelo bielorruso, para poder ingresar, digamos, a la guerra de forma más clara, porque sí le ha prestado territorio para que de ahí avanzaran las fuerzas rusas. Entonces yo diría que estamos en un momento bien crítico porque se aproxima el invierno. Los ucranianos van a tener hoy día armas de primera generación, ¿no es cierto?, que por ejemplo el cohete, el NASAM, es capaz de ubicar un blanco a 160 kilómetros. El caso del equipo, digamos, de este escudo, digamos, que le manda a Alemania, el Iris-T, digamos, llega a 40 kilómetros y a una altura puede alcanzar de 20 kilómetros arriba. Es decir, va a tener un escudo de protección bien importante, donde ahora, lo que van a hacer de un poco, hoy día están peleando los ucranianos, fundamentalmente usan en el cuerpo. Para cerrar, Mladen, ¿tú crees que esta va a ser una guerra larga, que no se va a resolver jamás este año?
sino que va a extenderse por varios meses más del próximo año, quizás por años. ¿Crees que va a haber una posibilidad de sentarse a conversar? Acaba Zelensky de firmar un decreto que es simbólico, pero que dice el decreto que es imposible sentarse a negociar con Putin en un país que tiene el 20% de su territorio ocupado con Rusia y que ha tenido éxitos militares en su contraofensiva a Ucrania, pero que obviamente que enfrenta una situación muy, muy difícil, y si no fuera por el respaldo también de Occidente y por la propia también persistencia de sus fuerzas militares, claro, la situación sería otra. ¿A qué apuestas tú de cómo sigue y cómo se desarrolla este conflicto? Sí, yo creo que el conflicto va a durar porque primero hicieron una anexión de territorio, no hay ningún plebiscito o referéndum que se puede hacer con la pistola puesta en la cabeza, digamos. Eso no tiene ninguna característica democrática ni de legitimidad, e incluso va contra todas las normas básicas de convivencia internacional y del derecho internacional. Segundo, porque acaban de nombrar un nuevo comandante, que es un comandante que estuvo en Siria, estuvo en Chechenia, y fue un comandante que le llaman un poco el carnicero. Entonces él va a elevar los niveles de masacres, digamos. Surovikin. Y es un tema que en el fondo... Exactamente, se llama Sergei Surovikin, exactamente. Y va a elevar un poco el nivel del conflicto. Por otro lado, con el nuevo armamento que tiene Ucrania, va a poderse hacer frente, digamos, a los ataques hoy día que no tienen cómo cubrirse, están llegando a las grandes ciudades, a Kiev y otras más, digamos. Va a tener ese paraguas, digamos, esa burbuja de protección. Y eso es un tema enorme. Y yo diría que también la OTAN no puede aceptar, digamos, que hoy se anexen territorio a partir de el referéndum ilegítimo y de elementos armados. Perfecto. Yo creo que ahí hay un tema no menor, y yo creo que las grandes potencias que hoy día no están involucradas directamente, me refiero a India, me refiero a China, yo creo que en el fondo ellos tienen que, sobre todo en un ámbito internacional donde la economía se presenta bastante negativa, digamos, en general se viene un invierno en el norte, y por lo tanto yo creo que en el fondo ellos van a tener que jugar un rol mayor, o potencias, digamos, intermedias, como el caso de Turquía. Quiero agradecerte, Mladen Yo, porque nos hayas acompañado una vez más analizando un tema tan relevante como el que estamos viendo en Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Tal vez uno de los conflictos que más claro nos ha dejado en el último tiempo que el mundo está globalizado, lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en la guerra en Ucrania nos afecta directamente a todo el mundo. La situación económica, el alza en los combustibles, el alza en los alimentos, parte de lo que nos vemos nosotros que nos afecta un conflicto como este. Por eso, cada miércoles a las 10:30 de la noche hacemos Conexión Global. Nos vemos. Chao.